Os presento al señor Chuan Tan, un personaje multifacético originario de Singapur, conocido como fotógrafo de moda, modelo, actor y autor de un libro. En el año 2023, a la edad de 57 años, continúa desafiando el proceso de envejecimiento convencional. Nacido en 1966, Chuan Tan ha cautivado a las redes sociales por su sorprendente apariencia juvenil, un fenómeno que a menudo lleva a sus seguidores a confundirlo con una persona de 20. Quédate si quieres descubrir la rutina de ejercicios de Chuan y sus preferencias dietéticas para el desayuno, el almuerzo y la cena. Quédate porque también conocerás qué alimentos evita para mantener su salud. Y eso te interesa. Chuan Tan suscribe firmemente el dicho popular de eres lo que comes, siendo un fiel creyente de que la apariencia física es un 70% resultado de la nutrición y un 30% fruto del ejercicio. Chuan ha hecho ejercicio toda su vida y mantiene su disciplina hasta ahora, y así a sus 57 años va al gimnasio de 3 a 5 veces por semana y divide el tiempo en el gimnasio entre entrenamiento de fuerza y cardio. Al entrenamiento de fuerza le dedica 30 minutos y sigue con entrenamiento cardio. Sin embargo, debido a una lesión en la rodilla, no corre, sino que camina a paso rápido en una cinta. También nada todas las tardes, alrededor de 1 hora. En cuanto a su piel, Chuan solo utiliza 2 productos faciales a diario: un gel limpiador facial y una crema hidratante. La hidratación es importante en su rutina de cuidado de la piel, y para ello bebe suficiente agua. Luego os cuento esto. Y reconoce que se tiñe el pelo, pues ya tiene algunas canas que no le gustan. Chuan intenta mantener su nivel de estrés al mínimo. ¿Cuál es su secreto para esto? Pues en sus propias palabras, su trabajo. Si amas lo que haces, nunca volverás a trabajar otro día en tu vida. Chuan canaliza su pasión por la fotografía de moda como fotógrafo. Trabajo que ama. Y no te lo pierdas. Y hay estudios sobre esto. En la Universidad College de Londres hicieron un estudio durante 10 años con más de 11.000 personas de más de 50 años. Y resulta que los que estaban más felices tenían como un 35% menos de probabilidad de morir en los siguientes 5 años que los que no estaban tan contentos. En cuanto a la alimentación, Chuan elige para desayunar alimentos ricos en proteínas. Destacan los huevos y complementa esta elección rica en proteína con una rebanada pequeña de pan francés y una porción de verduras a la plancha. Los huevos, que son muy asequibles para todo el mundo, son una excelente fuente de proteína de alta calidad. Esta preferencia de Chuan se alinea con los beneficios nutricionales de los huevos, que incluyen una notable concentración de leucina, aminoácido necesario para la producción de músculo, lo que puede contribuir a prevenir la sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular relacionada con la edad. Pero cuando Chuan tiene un ratito más largo para prepararse el desayuno en casa, se monta un festín con avena, leche, huevos y aguacate, y para rematar unas semillas de chía. La avena tiene beta-glucano, que es una fibra que te ayuda a mantener a raya el azúcar en la sangre y el colesterol. Y eso le quita de encima a Chuan problemas del corazón y diabetes. El aguacate es un tesoro cargado de vitamina E y ácido fólico, además de que te ayuda con la presión arterial, el colesterol y hasta con la salud de tus ojos. Y no olvidemos las semillas de chía, que son una buena fuente de fibra, antioxidantes, minerales y omega 3, que te cuida el corazón. Las semillas de chía también te ayudan a controlar el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes. Y hasta te echan una mano con la digestión. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Para el almuerzo y la cena, Chuan es de gustos sencillos. Nada de menús complicados. Se va a lo seguro.
una sopa de pescado o pollo con arroz. Y oye, no le importa si está para chuparse los dedos o no. Lo que quiere es que sea fresco. Con la sopa de pescado se centra en el caldo, nada de carbohidratos. Y cuando toca pollo, se decanta por la pechuga y la acompaña de un poco de arroz integral o unas verduras. Y a ver, que entre horas también pica algo, pero no cualquier cosa. Se come unos frutos secos o unos frutos rojos. Si está trabajando y no ha comido, se come rápido unas almendras o unas nueces. Pero ojo, que no se pasa, unas 10 almendras y ya está. Por cierto, hablando de frutos secos, ¿recuerdas aquel vídeo que os conté sobre los mejores frutos secos para picar? Pues eso, después de ver este rollo que os estoy contando sobre Chuando Tan, os podéis dar una vuelta por ese vídeo. Os dejo el enlace en la descripción para que no os perdáis. Ahora toca hablar de la fruta. Resulta que a Chuando le encanta los duraínes, dulces. Una fruta tropical que, a ver, huele fuerte. Hay quien no le gusta nada el olor, pero se la considera la reina de las frutas. Yo la verdad ni la he probado ni la conozco, pero por lo que he leído está cargada de vitaminas, minerales y antioxidantes. Y aunque Chuando es de comer cosas naturales, nada de procesados, tiene su punto débil. El helado. Sí, el helado. Pero ojo, que el hombre se controla. No es que esté comiendo helado todos los días. Nada de eso. Se da el gustazo solo una vez al mes. Así que ya ves, Chuando se cuida, pero también se da sus pequeños lujos de vez en cuando. La clave está en no pasarse como hace él. Para terminar con Chuando y su alimentación, hablemos de lo que no come. Aparte de darse el capricho del helado de vez en cuando, Chuando huye del azúcar. Y es que según la ciencia, el azúcar acelera el proceso de envejecimiento. ¿Has oído hablar de los telómeros? Pues al final de cada hebra de nuestro ADN hay una pequeña terminación llamada telómero, que protege nuestro ADN. Cada vez que nuestro ADN se replica, los telómeros se acortan. El azúcar acelera ese acortamiento y acelera el proceso de envejecimiento. Chuando, para mantenerse joven, se hidrata con mucha agua. Y si está de viaje y se siente relajado, puede que se tome un capuchino. Pero ni fuma ni bebe alcohol. En una entrevista dijo algo como: el alcohol te envejece la piel. Si estás intentando limpiar tu cuerpo, comiendo bien, no tiene sentido meter toxinas con la bebida y el tabaco. Cuando sale a comer fuera, siempre va a lo seguro. Caldo ligero y cosas sanas como pescado y verduras. Y eso sí, intenta no beberse el caldo, porque está lleno de glutamato monosódico. Y aunque le gusta mucho el sabor de la tempura, como es tan disciplinado, solo la come en ocasiones especiales. Chuando dice que no come la salsa de los alimentos cuando puede evitarlas. Cuando era modelo y salía con mis amigos, solía enjuagar mi comida en un recipiente de agua, para quitar la salsa antes de comérmela. Todavía lo hago a veces. Mis amigos dicen que estoy loco, pero les digo que no tengo elección. No puedo evitar que elijan un restaurante de comida poco saludable. Y para cerrar con Chuando y sus hábitos, te cuento algo más. Resulta que no come nada durante las 7 horas antes de irse a dormir. Esto va en la línea de lo que se llama horario de alimentación restringida, algo de la que ya hemos hablado alguna vez cuando tocamos el tema del ayuno intermitente en vídeos anteriores. Y después de escuchar todos estos hábitos y rutinas de Chuando, ¿cuál de ellos te ha llamado más la atención o crees que podrías adoptar en tu vida? ¿Hay algo que ya estás haciendo que se le parezca? Venga, cuéntame en los comentarios. Me encanta leer vuestras experiencias y opiniones. Y si tienes algún otro secreto para mantenerte en forma y saludable, no dudes en compartirlo con todos nosotros. Y si lo haces con la frase "nada de azúcar", eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa, que es gratis, y comenta. Y compártelo. ¿Por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante de todo, como os digo siempre, es comentar.
ya que cuando dejas un comentario es mucho más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable, para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre 3 frutos secos que no debes comer y 7 imprescindibles en tu dieta. Hoy ha sido un caos grabar.